Dios es humilde. Dios tiene humildad, es un atributo de Dios. Él tiene humildad. Él tiene la capacidad de ser agradecido. ¿Cómo? Dios agradecido, sí. Dios muestra un carácter agradecido consigo mismo todo el tiempo, porque el principio de la humildad es la gratitud. Y Él tiene otro atributo, recompensa. Un atributo de Dios es que Él recompensa. Cuando tú miras, hermano, en la palabra, hay una constante recompensa que Dios hace hacia sí mismo. 6 días el Señor creó los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Ese séptimo día es una recompensa que Dios se da a sí mismo. Se recompensa y dijo Dios, todo es bueno. Y vio Dios que todo era bueno y entonces descansó. Eso es una recompensa. El día de reposo es una recompensa que Dios le dejó a su pueblo. Por eso, hermano, cuando nosotros, porque es que el ser humano tiende mucho a recompensar. ¿Te has dado cuenta que eso no ocurre en los animales? Cuando los leones cazan y llegan todos después de haber matado a la cebra o al antílope, las leonas cazan y lo primero que hacen, avientan y llega el león, el macho, rugiendo. ¡Bah! Y háganse todos para allá. Y todos los cachorros y todas las leonas tienen que hacerse a un lado porque el primero que va a comer es el león, el macho. Pero cuando has visto que el león, antes de empezar a comer, les haga caravanas a las leonas, las ves, le digan muchas gracias, señora leona 2, señora leona 3, muchas gracias, ¿qué sería sin su gran esfuerzo? No, llega y se traga la víctima y después de que ya está bien lleno, se larga por allá a seguir durmiendo y ni voltea a ver a las leonas, que son las que cazaron. Pero ¿por qué el ser humano tiende a tener gratitud, que es humildad, y recompensa, a tratar de reconocer las cosas buenas o los favores que las personas hacen? ¿Por qué los reconocemos? ¿Por qué tienen tanto éxito esas premiaciones como los premios Nobel, como los premios Oscar? ¿Por qué? Aún las celebraciones de deportes, y nos quedamos hasta que se le da la copa al equipo que ganó, las medallas en las Olimpiadas, porque tenemos dentro de nosotros un diseño donde nos gusta ver las recompensas a los logros obtenidos. Eso es un diseño de Dios, porque Dios sabe recompensar. La palabra dice que Él sabe recompensar y Él es galardonador de los que le buscan. En el final de los tiempos, cuando sea nuestro encuentro con nuestro Señor, Él va a dar galardones. ¿Por qué habla de que le dio coronas a los 24 ancianos? ¿Por qué? Si los 24 ancianos adoran y sirven al Señor, porque Dios sabe reconocer el esfuerzo y el trabajo y galardona, porque es parte de sus atributos. Bueno, ya voy a la mitad del tiempo y no llego a la Trinidad. Entonces, digamos, Dios es uno, Él es único. No obstante, aunque Él es uno y siempre es uno, y siempre será uno, Él es 3 personas. Y aquí es donde se empieza a poner la cosa interesante. Él es 3 personas y estas 3 personas son una perfecta unidad. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible eso? Él es uno, pero son 3. De tal manera que estas 3 personas que conforman su unidad son la expresión trinitaria de su única esencia. Es decir, cada una de las 3 personas de Dios que forman su unidad comparten la misma esencia. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te voy a explicar más, es autoexistente. El Padre es inmutable, el Hijo es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Hijo es inmenso, el Espíritu es inmenso, el Padre es inmenso. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. El Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. Y así con cada uno de ellos. El Padre es bondad, el Padre es amor, el Padre es santo. El Hijo es bondad, el Hijo es amor, el Hijo es santo. El Espíritu Santo es bondadoso, es amoroso y es santo. Y así con cada
uno de sus atributos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar la Trinidad o la triunidad, como algunos también le han llamado, en la palabra de Dios? Cuando nos damos cuenta que estos atributos, estos atributos únicos son atributos compartidos. Porque estos atributos, hermano, al ser humano nos los da a conocer, pero nosotros no los compartimos en plenitud. Por eso es que lo que yo te decía hace rato, una persona puede ser mala y puede robar, pero al mismo tiempo le da de comer a sus hijos porque los ama. Pero él no comparte la esencia de Dios porque está pecando. Porque por un lado roba o mata y por otro lado comparte con sus hijos. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres comparten los atributos de Dios de manera perfecta, de manera completa, de manera absoluta. Cuando nosotros vemos en la Biblia descripciones, esto es una idea porque no vamos a tener tiempo de ver, son muchos los textos. Cuando tú miras que al Padre se le da un atributo y te encuentras con que el mismo atributo se le da al Hijo y el mismo atributo se le da al Espíritu Santo, entonces te das cuenta que hay una sola razón, que los tres comparten una misma esencia. Por eso encuentras en el Antiguo Testamento que al Padre se le llama Señor, como lo vimos en Isaías, Él es Jehová, Señor, pero también te das cuenta que a Cristo se le llama Señor de señores. Se le da el mismo atributo. Y en el libro de los Hechos te encuentras que al Espíritu Santo también se le da el atributo de Señor. Entonces, ¿cómo podemos entender? ¿Son tres señores? No, es un solo Señor. Comparten un mismo atributo, pero en tres personas. Y es aquí donde la mente se vuelve loca. Él no cambia. Podemos acercarnos al entendimiento de su unidad perfecta por medio de sus atributos esenciales, que son compartidos en unicidad plena en la Trinidad. Hermano, este problema de la Trinidad siempre fue no es un problema, más bien esta doctrina a veces tan complicada de la Trinidad, lo ha sido siempre, desde que la iglesia comenzó. De tal manera, hermano, que comenzaron a surgir doctrinas extrañas que atacaban o que diluían la Trinidad. Hoy siguen habiendo doctrinas donde dicen que Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová insisten en que Jesucristo es creación de Dios, que Él es solo Hijo de Dios, pero Él no es Dios. Insisten en que el Espíritu Santo no es Dios, ni siquiera es una persona. Los testigos dicen que ni siquiera es una persona, aunque se le dan atributos de personalidad. Y como estas se han levantado doctrinas toda la vida. Ante este peligro, hermano, la iglesia del principio se dio cuenta que necesitaba que la iglesia entendiera bien. Yo te puedo asegurar que hay incluso muchos evangélicos que creemos en la Trinidad, pero que no la logramos asimilar en un concepto básico. Tenemos ideas extrañas. Ahorita te voy a decir un par de ideas extrañas que la iglesia evangélica puede tener. Pero como la iglesia se dio cuenta, se dio a la tarea de escribir acerca de la Trinidad. Y hubo un hombre llamado Atanasio, que su gran pasión de todo su ministerio fue la Trinidad y la divinidad de Jesús. Esa fue su propósito de vida, afirmar, predicar y consolidar la Trinidad de Dios como una doctrina bíblica, y obviamente de la Trinidad de Dios justificar o defender la divinidad de Jesucristo. Sus discípulos o los hermanos que crecieron bajo el discipulado de Atanasio consolidaron ¿cómo se le puede llamar? Un escrito que fue conocido en el tiempo como el Credo de Atanasio. Y yo quisiera leértelo. Si tú pones atención, te voy a pedir que pongas atención. Si tú pones atención con esto, tal vez nos va a quedar mucho más claro la Trinidad. A veces nos esforzamos tanto por explicar algo cuando ya la historia, ya la chamba nos la hicieron. Si hubo un hombre llamado Atanasio que se dedicó prácticamente toda su vida ministerial a estudiar la Trinidad, toda su vida, no sé cuántos años, 20, 30 años, 40 años,
Porque a veces nos creemos, somos tan orgullosos que en vez de ir a la historia decimos, no, no, el Espíritu Santo me lo va a revelar porque yo soy también siervo de Dios. Sí, pero ¿por qué no eres humilde? No somos humildes. Y vamos a la historia, y vamos a los siervos que ya Dios usó para poder aprender de ellos. Atanasio, solo como antecedente, Atanasio vivió del 293 al 373. Es decir, todavía no nace la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica empezaba a institucionalizarse. Recuerda, la Iglesia Católica surge después del 350. Todavía no es la Iglesia Católica. Nos encontramos en ese periodo llamado el periodo de los padres de la Iglesia, entre el año 100, donde se escribe Apocalipsis, y el año 350 y algo, donde se institucionaliza la Iglesia. Entonces, no estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de la Iglesia Evangélica, donde muchos ministros teólogos se levantaron y Atanasio fue uno de ellos. Él escribió, o bueno, inspirado en todo lo que él enseñaba, se escribió lo siguiente. Pon atención, quiero pedir tu atención, hermano. Si alguien quiere este escrito, mande un correo allí al correo de Malac y se lo podemos hacer llegar. Pero nada más a quien nos lo pida, porque el que no nos lo pida, pues no tiene interés. ¿Para qué perdemos y desperdiciamos tiempo y papel? Pon atención. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. Y alguien preguntará, ¿y qué es la fe universal? El que no guardase esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Pon atención. Es decir, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Ni el Padre es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Ni dividir su sustancia, es decir, aunque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, la misma sustancia divina, esencial, está en ellos. Es decir, el Padre funciona como Padre, pero siempre tiene la sustancia de Dios, Él es Dios. El Hijo cumple con sus funciones como Hijo y siempre es el Hijo, el Verbo, pero nunca deja de tener la misma sustancia esencial de Dios. Y el Espíritu Santo tiene sus funciones como Espíritu Santo, pero nunca deja de perder la misma sustancia de Dios. Sin confundir las personas ni dividir las sustancias, porque es una persona del Padre, es otra la del Hijo y es otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, pero la esencia de los tres es una. Perdón, hermano, estoy tratando de explicar lo que dice. Continúo la lectura. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual en gloria, coeterna en majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, pon atención, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Así también, todopoderoso es el Padre, todopoderoso es el Hijo, todopoderoso el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres poderosos, sino un solo todopoderoso. Asimismo,
el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor, es decir, ya lo expliqué, ya lo mencioné, el primero, el más alto, el más grande, el primero en lugar, en posición, en jerarquía. El Señor es el Padre. Señor es el Hijo. Señor es el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así también la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo no fue creado ni engendrado, es solo del Padre, pero no es hecho, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y es del Hijo, pero no es hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie es mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino solo un Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. Pues como alma racional y la carne es un solo hombre, eso hay que entenderlo. Nosotros hablamos de que tenemos un alma, un espíritu, un cuerpo, y sin embargo somos una sola persona. Aunque a veces pensamos una cosa, sentimos otra cosa y terminamos haciendo totalmente lo contrario a lo que pensamos y sentimos, somos uno. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien, irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal, al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no la crea fielmente, no puede salvarse. Lo que decía Atanasio era, el que no cree en la Trinidad o no asimila, no entenderla en plenitud, pero sí asimilarla, la Trinidad, difícilmente va a poder asimilar el plan de salvación, porque el plan de salvación indudablemente que necesita de la manifestación del Dios Trino. Ahora, digamos algo, no es modalismo. Desafortunadamente el modalismo fue una corriente que también en la iglesia del principio
o de la iglesia de los primeros siglos se infiltró por ahí del siglo IV más o menos, y pienso que es una doctrina que ha permeado a lo largo de la historia en diferentes épocas. Y si no ponemos cuidado, la iglesia evangélica hoy, que se olvida de la palabra de Dios y que se olvida de la historia, podemos terminar consciente o inconscientemente en un modalismo. El modalismo decía o dicta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son roles de un mismo Dios o son modos. Hoy está tan de moda eso del modo, de ahí viene eso de que tu celular dice modo avión y que de ahí han surgido muchas, ¿cómo se puede decir? Pues dichos populares, estoy en modo de no hacerte caso, ¿verdad? Estoy en modo de que no me importas, ¿no? Estoy en modo de no me molestes, ¿no? De ahí viene eso. De tal manera que el modalismo dice, es una misma persona, solo se cambia de sombrero. Hoy estoy en modo papá y voy a la oficina, me cambio el sombrero de papá y me pongo el sombrero de jefe y ahora estoy en modo jefe de oficina. Y cuando estoy en modo papá, juego con mis hijos, juego luchitas, ¿verdad? Pero cuando estoy en modo jefe me pongo muy serio, me pongo a dar órdenes y me pongo a organizar. Dios no es eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son modos de Dios. Es un absurdo bíblico. No está en la Biblia eso. Te lo voy a demostrar. Pero decir que Dios tuvo pulsaciones y que en una pulsación se presenta como el Padre, pero luego de cuando termina, eso es otro problema que a veces nos da a entender el dispensacionalismo, porque pareciera que se manifiesta el modo Padre o el modo Jehová, y entonces en el modo Jehová le da la ley a Moisés, llama a Abraham, trabaja con David, etcétera. Pero termina el modo papá o el modo padre, y entonces otra pulsación, se manifiesta el Verbo, el Hijo, y entonces viene Dios en forma de hombre, en modo de hombre para morir. Y después muere y resucita, pero cuando resucita se transforma y se convierte en modo Espíritu Santo. ¿Sabes? Eso es rebajar a Dios, al personaje ese extraño de aquella película, no me acuerdo si eran Nosotros los Pobres o una de esas de Pedro Infante, creo que eran Nosotros los Pobres, de aquel cuate que llegaba a la vecindad vestido de policía y llegaba, ya llegué vieja, y se ponía su vestido de bombero y salía, ya me voy vieja, y luego regresaba vestido de bombero, ya llegué vieja, y se ponía su traje de mariachi, ya me voy vieja. Era el mismo cuate, el mismo chaparrito bigotón, pero en diferente modo o en diferente rol. Eso no es la Trinidad. Se ha entendido mal. Se ha incluso hablado de las pulsaciones de Dios, donde en una pulsación de Dios tuvo una pulsación y surgió el Padre. Pero luego se contrajo Dios y en otra pulsación sale el Verbo, el Padre para crear, pero después tenía que criar. Entonces se regresa, otra pulsación y sale el Hijo. Luego se regresa, otra pulsación y el Espíritu Santo para sustentar. Suena bonito, suena interesante, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Trinidad es mucho más profundo que eso. Para mí eso es demasiado básico, hermano. Que Dios se cambie el sombrero rebaja en mucho sus mismos atributos. Dios siempre ha estado, siempre ha existido como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes dónde se echa por tierra? Yo te voy a entrar a los textos, necesito entrar. Ay, no sé, organizo mis ideas, hermano. Ok. Bueno, tal vez nos ayudaría. Les mandé una imagen, no sé si la recibieron.
mandé una imagen, ojalá la puedan proyectar también a los, más bien que la pudieran proyectar allá en la pantalla de las casas y ojalá me la pudieran poner aquí para poder explicarla. Una imagen, ¿sí, sí llegó o no? A lo mejor no llegó. ¿Sí? Bueno, es una imagen, es un absurdo, hermano, tratar de poner en una gráfica, en un diagrama, la Trinidad de Dios. Me parece a mí que es como un dibujo de un niño de kindergarten, incapaz de poder plasmar toda la realidad. ¿Sabes cómo es, hermano? Exactamente, es como un niño. Cuando tú le pides a un niño que dibuje un paisaje, pues lo va a hacer con puros palitos, ¿verdad? Es esto. En cambio, el artista experimentado te va a poner matices, colores, luz, sombra. Ese es Dios. Dios sí es el artista, el gran artista. Nosotros solamente con nuestra pequeñez tratamos de hacer un pequeño diagrama para que lo puedan entender. Entonces, digamos algo, la función de cada uno de los que conforman la Trinidad dependen de la misma esencia de Dios, pero al mismo tiempo esa dependencia o esa esencia natural depende a través de la esencia divina, depende de la otra persona de Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre van a estar en unidad y en codependencia. No una dependencia de que uno sea más grande o que uno sea primero que los otros, sino en una codependencia que ellos mismos en humildad, por eso es que es un atributo de su carácter, en una dependencia de humildad, Dios mismo acepta entre Él mismo en las expresiones de su Trinidad. De tal manera que el Padre, o como dice la palabra, el Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, y en algún momento el Padre se sujeta al Hijo cuando el Hijo tiene que hacer la expresión de su obra redentora, y el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, pero al mismo tiempo dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Entonces vemos una correlación entre ellos. Cada una de las tres personas tienen un carácter particular y una función especial. El Padre es creador de todas las cosas. El Hijo es el Salvador y el Redentor de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el santificador o el transformador de todas las cosas. Esta participación triunitaria es constante en la Biblia. Bueno, mientras se encuentran el diagrama, te lo quiero demostrar. Vamos a abrir, ahora sí vamos a la Biblia. Ahí está. Es solo para un diagrama torpe, pero tal vez esto es lo más cercano a Dios. Y alguien dirá, ahí son cuatro, entonces son cuatro personas. No, no son cuatro. Son tres, compartiendo una misma esencia. Lo que tú ves al centro que dice Dios, esa es la esencia. Tal vez en un sentido pudiéramos haber borrado la línea del círculo central para entender que esa esencia es compartida. Dios es el Hijo, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Eso es donde entra el gran choque. Porque nosotros quisiéramos, hermano, muchos piensan que el Padre se hizo Hijo y vino a morir en la cruz. Muchos pensábamos que el Hijo se convirtió después en Espíritu Santo. Y cuando dice, yo vendré a vosotros, ¿te recuerdas que Jesús dijo, yo vendré a vosotros? Pensamos, sí, ¿cómo vino Jesús a nosotros? En el Espíritu Santo. Pero no, perdóname. El Espíritu Santo vino a nosotros enviado por el Padre. Cristo vino a nosotros como Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que nos dio vida eterna. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a transformar nuestra vida. Cristo vino, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo también habita en nosotros. ¿No dijo Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo?
no dice que tenemos la mente del Espíritu Santo. Así que, hermano, esto hay que entenderlo. Si no entendemos esto, hermano, vamos a terminar haciéndonos modalistas. Sí, Cristo está en nosotros porque Cristo es el Espíritu Santo. No, Cristo es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es Cristo. El Padre es Dios, pero no es el Padre el que vino a morir a la cruz. Siempre han coexistido como Padre. El Padre siempre ha sido Padre, el Hijo siempre ha sido Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido Hijo. Y siempre ha sido Dios. Vamos a los textos. Mira lo que dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Capítulo 3. El bautismo de Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, que Jesús ya sabemos por Juan, que Jesús es el verbo. Juan capítulo 1 nos revela que el verbo de Dios que existió desde el principio, que creó todas las cosas y sin él nada de lo que es hecho fue creado, se encarnó. Juan nos revela un misterio de la Trinidad muy hermoso. Quien se encarnó no fue el Padre. Quien se encarnó no fue el Espíritu Santo. Quien se encarnó fue el Verbo. De esa esencia única, divina, eterna que es Dios, y de esa manifestación trinitaria que siempre ha existido como uno solo, la persona de la Trinidad que se encarnó fue el Verbo. Y el Verbo encarnado se bautizó. Capítulo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Quién? El Verbo. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz en los cielos. Entonces, permíteme, ya está Jesús saliendo del agua, el Verbo hecho carne, y el Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma. No dice que fue una paloma, eso parecía, era una luz, era algo que volaba, no necesariamente una paloma, era como, y vino sobre de él. Ya tenemos al Verbo, ya tenemos al Espíritu Santo, los dos están siendo visibles. Juan Bautista y todos los que están ahí están viendo a Dios en dos manifestaciones. Y luego dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz tronando en el cielo, que todos escucharon. Entonces vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo y vemos al Padre, el Padre manifestando, este es mi Hijo amado. Entonces vemos a los tres coactuando. Si fuéramos dos, no pudiera haber una manifestación de los tres en un mismo momento, en un mismo escenario. Por eso no es correcto, no es bíblico decir que el Padre es el Hijo o que el Espíritu Santo es el Hijo. Cada uno se manifiesta de manera funcional, pero con una misma esencia. Entonces, queda claro que son tres cada uno y todo el tiempo han estado coexistiendo y actuando. Tengo más textos, hermano. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Fíjate, el ángel hablándole a María,
el ángel de Dios que le habla a María, un ángel celestial, conoce de alguna manera a Dios, entiende cómo es el carácter o la persona de Dios. Por eso le puede decir así. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo, hermano? Investiga eso, porque el Altísimo es Jehová. Investígalo. El Altísimo no es un cuarto Dios, ni el Altísimo es la unión de Dios. El Altísimo es un atributo o un adjetivo que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. No le está diciendo el bebé, no le está diciendo el niño, no le está diciendo la criatura, o como los abortistas, el producto. No, el santo ser. Una vez más, en una expresión de un ángel, vemos la actuación de la Trinidad. El engendramiento de Jesucristo, hubo participación trina. El Espíritu Santo viniendo, el Altísimo cubriendo, el Padre, y el Verbo introduciéndose en el vientre. Un trabajo de un solo Dios, con un solo plan, con un solo propósito, pero de manera trinitaria. Mateo 28, 19. Ese texto lo conoces, espero que bastante bien, pero aunque te lo puedo decir de memoria, prefiero leerlo. Mateo 28, 19. Disculpe usted, me voy a sentar junto con ustedes que están sentados ahí muy cómodamente en su casita. Me voy a solidarizar con ustedes. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque está declarando que el trabajo de la Trinidad, Él la está representando, pero que es un trabajo del Dios Trino, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cierto, ayer hubo bautizos, fue una gran bendición. La iglesia no se detiene, amados hermanos. Obviamente por las circunstancias ahorita que estamos, no se hizo como en otras veces con un culto masivo, invitando a toda la iglesia, pero eso no impide. Ayer hubo unos bautizos tipo a los de Felipe y el eunuco. Solo los dos hermanos amados que se bautizaron y nuestros hermanos de evangelismo que descendieron a las aguas con ellos. Así que la iglesia no se detiene, el Señor sigue salvando y el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo sigue haciendo discípulos. Amén. Ok, uno más, que este texto, hermano, lo menciono con un poquito de precaución, porque sé que los testigos de Jehová que están escuchando ya tienen ahí afilada su hacha, pero de todos modos lo voy a leer. Primera de Juan 5 y voy a explicar algo rapidísimo. Primera de Juan 5, versículo 7. Juan 5, 7. Dice ahí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ok, Juan es contundente, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Yo sé que los testigos de Jehová y los más
quisquillosos van a decir, pastor, ese versículo no está en los manuscritos originales. Lo cual es cierto y no. No hay tiempo para explicarlo mucho, pero sabemos que en la iglesia primitiva corrían muchos manuscritos, había cientos de manuscritos con copias de todas las cartas. Y es cierto que en la mayoría de los manuscritos no aparecía este versículo, en la mayoría de los manuscritos. Sin embargo, había otros muchos manuscritos donde sí aparece. Así que ahí fue decisión de los traductores o fue decisión de los editores de las Biblias que posteriormente se fueron haciendo, si tomaban los manuscritos donde sí venía este versículo o tomaban los manuscritos donde no venía. De ahí el gran debate, de que unos sí tomaron la mayoría de los manuscritos y otros no los tomaron. Otros sí y otros no, donde sí venía este versículo. Por eso algunas Biblias, como la Biblia de las Américas, en la anotación hace la aclaración y dice, en algunos manuscritos no aparece este versículo. No obstante, tampoco es cierto que no viniera en todos los manuscritos que circularon en la iglesia primitiva. Ahora pregúntate, ¿por qué en muchos manuscritos sí aparece este texto? Porque se dieron cuenta que era necesario, ante todas las voces que estaban tratando de negar la evidencia bíblica de que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son Dios, tenían que aclararlo y hacerlo sustancial para poder dar respaldo, por ejemplo, a los textos de Lucas, a los textos de Mateo que acabamos de leer y que sí aparecen en todos los manuscritos. Así que aunque este manuscrito lo pudiéramos tomar con reserva, si tú me dijeras que ninguno de los 3 o 4 textos que te he leído aparecen, pudiéramos darle peso a decir que esto no es así. Pero cuando nos damos cuenta que hay más manuscritos que respaldan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno porque tienen todos los atributos compartidos, entonces esto le da peso a este versículo, aunque en algunos manuscritos antiguos no exista. Bueno, vamos a meternos en un problemita mayor. Si me lo permites. No te quiero convencer, hermano. Yo estoy convencido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han actuado de manera conjunta. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la Biblia. Y cada uno tiene una función. Repitámoslo. El Padre es el creador de todas las cosas. Es el diseñador del pacto a través del cual salvaría a la humanidad. Él es el que lo diseñó, el Padre. Y se manifestó en una primera etapa en el Antiguo Testamento como Jehová, para dar a conocer el plan, para dar a conocer que Él tenía un plan para salvar. El Hijo, el Verbo, Él es el Salvador. Él es el que va a venir a dar cumplimiento al plan diseñado por el Padre. El que lo va a cumplir a cabalidad. Por eso el Padre habla del Hijo en todo el Antiguo Testamento. Por eso el Padre inspira a los profetas, inspira a Moisés a que hablen de Cristo. Porque Cristo es el que va a cumplir el plan salvador, redentor. Y el Espíritu Santo es el sustentador, es el que santifica y el que da poder a todo el plan. Entonces el Espíritu Santo estuvo siempre ahí sustentando, dándole fuerza, dándole poder, dándole santidad al pacto, para que viniera en el tiempo del Hijo, el Espíritu Santo, a sustentar, a cuidar que ese pacto no se agrediera, no se alterara. Y una vez que el pacto se cumplió y el plan se cumplió en la cruz del Calvario, ahora el Espíritu Santo sustenta en la iglesia, que es la receptora de ese plan, de ese proyecto de Dios. Es el Espíritu Santo es ahora quien nos lo enseña y nos lo sustenta para que a través de su poder la iglesia pueda ser transformada. Cada uno tiene su función, pero el Padre no trabaja sin el Hijo ni sin el Espíritu Santo, porque es Dios,
Ni el Hijo trabaja sin el Padre, ni el Espíritu Santo, porque es Dios. Y el Espíritu Santo no trabaja sin el Padre, ni el Hijo, porque es Dios. Por eso hay muchos textos donde Jesucristo dice, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que escuché del Padre. Las ovejas que vienen a mí son las que el Padre me da. Es un trabajo conjunto. Y yo les enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a enseñar, los va a guiar. Es un trabajo conjunto. Ahora, yo no sé cómo estés de cansancio, no sé cómo te sientas, yo ya me cansé, así que me imagino que tú también, pero te quiero tocar dos textos que para mí creo que son muy importantes, sobre todo por el antecedente del que venimos la mayoría de los que están escuchando. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén, hasta ahí. Y todo lo demás está bien hermoso, hermano, es una proclamación para un tiempo como el que estamos viviendo de pestes. Confiemos en que este salmo Dios puede dárnoslo como una voz de esperanza. Pero el versículo 1 y el versículo 2, hermano, públicamente yo quiero pedir una disculpa por las malas interpretaciones que acepté acerca de este versículo. Digo acepté, hermano, porque a veces uno termina aceptando las cosas sin investigar más profundo. Por la mala teología que acepté sobre este versículo, no estoy diciendo que malintencionadamente, pero que ahora mi corazón tiene certeza de que no fue una interpretación correcta. Y lo explico. Aunque aquí sí hay una expresión de un Dios trino, hay que entenderlo bien. Sí hay una expresión de un Dios plural, de un Dios que se manifiesta de manera múltiple sin dejar de ser uno solo. Pero creo que hay que hacer una exégesis más correcta. Y en base a lo que el Espíritu Santo me ha permitido leer y estudiar, te quiero compartir. El que habita al abrigo del Altísimo. Hemos interpretado, o muchos han interpretado, que el Altísimo se refiere a un Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente, y muchos han interpretado que el Omnipotente se refiere a otro Dios. Diré yo a Jehová, y muchos han interpretado que se refiere a otro Dios, o a otra expresión de Dios. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ese mi Dios, muchos han dicho que se refiere a otra expresión de Dios. De tal manera que en una lectura superficial podemos terminar siendo politeístas, lo cual no somos, porque nosotros no creemos en muchos dioses, creemos en un solo Dios. Sin embargo, tampoco somos moniteístas, porque no creemos en un solo Dios absurdo, sino creemos en un Dios, un solo Dios, pero que tiene manifestación trina. Por eso, hermano, dando respuesta a la primera pregunta, ¿somos monoteístas o politeístas? Ninguna de las dos cosas, somos trinitarios. Yo soy trinitario. Creo en un solo Dios, uno solito, manifestado en tres personas, siempre, completa y eternamente. Pero entonces aquí hay tres, hay uno o hay cuatro. Aquí sí te voy a pedir que me tengas paciencia, por favor. Mira, hermano, la primera palabra que aparece ahí, el abrigo del Altísimo. Esa palabra, Altísimo, es una expresión que se refiere a una descripción. Es decir,
Es un adjetivo. La palabra en el hebreo es un adjetivo. Es decir, se refiere a una propiedad. No se refiere, no es un nombre propio. Está calificando una propiedad de a quién se refiere. ¿A quién se refiere cuando habla del Altísimo? Para poder entenderlo, tal vez habría que pensar un poquito en la poesía hebrea. Porque la poesía hebrea es muy especial. Hay un principio en la poesía hebrea que tú lo puedes aplicar a todos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, y te va a ayudar mucho, hermano. Te doy un tip de interpretación de los libros poéticos que espero te ayude a quien quiera comprender un poco más. Pon atención, yo sé que las cosas técnicas no te gustan nada más que te emocionen, que te grite para que te emociones en tu mente, en tu corazón, pero hoy permíteme ser más parco en mi exposición. La poesía hebrea no es como la poesía en español, donde depende de la rima, o en el inglés que depende de la fonética para sonar poéticamente. La poesía hebrea, hermano, no busca una rima, sino busca un paralelismo. Cuando tú lees cualquiera de los libros poéticos, te vas a encontrar con una, no es todo el tiempo, pero con una forma que los poetas hebreos usaban. Y esto es poner un paralelo entre verso y verso. Es decir, un paralelo o un contraste. Un verso respalda el siguiente. O un verso hace contraste con el siguiente. Por eso el libro de Proverbios vas a encontrar contraste. El necio es como, mas el sabio es como. Usa contrastes. Y muchas veces estos paralelos o contrastes los vas a encontrar intercalados. Me parece a mí que es el caso de este pasaje. Hay un paralelismo intercalado en los dos versículos, en los dos primeros versículos. Es decir, tenemos que entender que el primer verso, no estoy hablando de versículo, el primer verso me refiero a la primera línea. El primer verso está haciendo un paralelo con el tercer verso y el segundo verso está haciendo un paralelo con el cuarto verso. Y yo casi me atrevería a pensar que todo el resto del Salmo está escrito de esa manera. Explico ahora. El que habita al abrigo del Altísimo, si es como pensamos que puede ser un paralelo con el tercer verso, entonces el tercer verso nos dice quién es el Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y si este principio de la poesía hebrea tuviera sentido aquí, el segundo verso que dice, morará bajo la sombra. Si tú no tienes una Biblia no me estás entendiendo mucho, Solo leyendo la Biblia puedes seguirme. Morará bajo la sombra del Omnipotente es el segundo verso. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tiene sentido con la poesía hebrea, entonces el cuarto verso nos dice de quién se está refiriendo cuando dice el Omnipotente. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Quién es el Altísimo? Es Jehová. ¿Quién es mi Dios? El Omnipotente. De tal manera que está haciendo una referencia al mismo, y el Altísimo y el Omnipotente son el mismo Dios, pero manifestado en dos personas. ¿Cuáles son las dos personas que aquí aparecen? Jehová, que es el Padre, y el Shaddai, es decir, el Omnipotente, porque a diferencia de la palabra Altísimo, pon atención aquí, a diferencia de la palabra Altísimo, que es un adjetivo que califica, que determina una característica, la palabra Omnipotente sí aparece como nombre propio, y es un nombre propio que los hebreos conocían perfectamente de quién se trataba,
Shaddai. Ellos sabían que Shaddai se escribía con mayúscula, por decirlo de alguna forma, porque era la referencia al Espíritu Santo. El Shaddai es la referencia directa al Espíritu Santo, es decir, otra persona de la misma esencia de Dios. De tal manera que cuando ellos hablan del Altísimo, dándole un adjetivo, no se están refiriendo a una persona, sino a una característica de esa persona. Sabemos que se refiere a Jehová, uno, por la interpretación de la estructura de la poesía hebrea, pero dos, porque Génesis dice claramente que Jehová es el Dios Altísimo. Y ese texto no lo tengo aquí, déjalo busco, no sé cómo se me traspapeló. ¿Dónde está ese? Va, pero en el libro de Génesis, los primeros capítulos, ahí describe que Jehová es el Altísimo. Ojalá me pudieran ayudar, ¿verdad? Hablando de Melquisedec, ahí se dice que Jehová es el Altísimo. Mira, vamos a abrir Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Ya vete preparando para la Santa Cena, ya estamos más cerca, hermano, de celebrar la mesa del Señor. 14, 18. ¿Cómo dice? ¿Es ahí? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, pero dice literalmente Jehová, Dios Altísimo. No, es el 22, sí pero es el versículo 22. Génesis 14, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Viste? Pon atención. He alzado mis manos a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es el Dios Altísimo? Jehová. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Jehová. Así que cuando nosotros decimos que el Altísimo es otra expresión de Dios, estamos mal. Jehová Dios Altísimo es una expresión. Es como, mi hermano, muchos sabemos un poquito de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y algunos hemos escuchado mensajes de cómo se decían en hebreo. Jehová Nishi. ¿Qué es Jehová Nishi? Jehová, mi bandera. Jehová Shalom. ¿Qué es Jehová Shalom? Jehová es mi paz. Jehová Rafa. ¿Qué es Jehová Rafa? Jehová es mi sanador. Y así nos podemos seguir con todas las expresiones de Jehová. Son como cerca de 12 o 15. Jehová, ¿cuál otras hay? Los que están aquí, ¿no se acuerdan? Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor, ¿verdad? Pues una de esas expresiones de Jehová es Jehová el Elión. Jehová es el nombre que se le da al tetragramatón, que ahí también podemos nosotros entrar en otra discusión, pero es de otro tema. Es Jehová, es Yahvé, es Yahweh, es el tetragramatón, el nombre del Dios yo soy. Jehová, Dios. La palabra Dios es una palabra de 2 letras, Él, no es un artículo. En hebreo no es un artículo. Él, que se traduce como Dios. Y después el Lion o el León, que se traduce como Altísimo. De tal manera que en hebreo este versículo que te acabo de leer es Jehová el Elión o Jehová el Elión. La palabra Elión no es un nombre propio, es un adjetivo que califica una característica de Jehová. Jehová, Dios Altísimo. Ahora, ¿qué es el Lion? Para los que tienen todavía preguntas. Bueno, ¿y eso de Lion qué es? El Lion ya dije que es un adjetivo cuya traducción más directa es elevación
o elevado. Por eso es que al español se traduce como altísimo, lo que está sobre lo más alto. Es un título, escucha, es un título que se le da, es un título que se le da a Dios para designarlo como el supremo, como el superior, como el mayor, como el más alto. Este mismo adjetivo después el Nuevo Testamento se lo da a Jesucristo. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que fue puesto sobre lo más alto, que se le dio nombre sobre todo nombre. De tal manera que en el Nuevo Testamento el título de Altísimo lo recibe Jesús. ¿Pero por qué lo recibe Jesús? Porque Jesús es Dios. No pudiera ser así si no fuera Dios. Entonces, el Lion es el supremo, el superior, el mayor, el más alto, el que está en lo más elevado. No es un nombre propio. Así que no podemos decir que la esencia de Dios es el Lion. Eso algunos lo aprendimos, algunos lo escuchamos y estuvo mal. Es una característica, un título que se le da a Jehová. Ahora, el Shaddai, ese sí es un nombre propio, el omnipotente. ¿Qué significa el nombre del Shaddai? Significa el todopoderoso. Viene de una raíz que quiere decir ser fornido, impenetrable. Y la raíz primaria de Shaddad es Shod, que significa pechos de una mujer. Digo esto solo para que también te quede claro. Shaddai, corrijamos, hoy vamos a corregir. Shaddai no significa pechos que amamantan. Shaddai significa el todopoderoso, el impenetrable, cuya raíz es Shod. Y esta raíz sí es pechos que amamantan, de donde podemos decir que la raíz del nombre del Shaddai tiene una designación hacia un ente femenino. Y ahora entendemos por qué los entes femeninos a veces son considerados todopoderosos, ¿va? Se ha hecho un culto a la madre y se le ha adjudicado a la madre un halo de todo poder, y puede ser porque hay una influencia espiritual de la raíz de donde viene el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es conocido en el Antiguo Testamento como el Shaddai. Pero aquí viene algo interesante, hermano. El último verso de estos 4 versos que leímos son 2 versículos con 2 versos cada versículo, haciendo un total de 4 versos en 2 versículos. En el Salmo 91, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ponme atención aquí, hermano. De aquí, hermano, me arranco para ministrar la Santa Cena. Si te necesitas poner de pie ahí tantito, estirarte tantito ahí en la sala de tu casa, darte unas cachetadas, irte a la cocina, echar un buche de agua o un... Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Necesito tu atención porque me impactó mucho lo que quiero compartirte. No es nada nuevo. Ya lo han dicho antes los mismos ministros de la historia de la iglesia. Pero le doy gracias a Dios de que sigo aprendiendo cada día que abro mi Biblia. Bien. El último verso del Salmo 91. Mi Dios, ¿en quién confiaré? La palabra que aparece ahí, pon atención. La palabra que aparece ahí es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim es una palabra profunda. Es una palabra secreta. Es una palabra muy poderosa en el idioma hebreo. Y creo yo que ninguna traducción se ha atrevido, porque se han sentido incapaces e impotentes de poder explicar todo lo que conlleva esta palabra Elohim. Una palabra que aparece desde el Génesis capítulo 1. Eso ya nos dice que es una palabra muy antigua, de las más antiguas de la Biblia. Y esta palabra Elohim, ojalá y esta sí me pudieran ayudar allá los que están en las pantallas, ojalá y pudieran
poner la palabra Elohim, porque la palabra Elohim es una palabra plural. Es misteriosa esta palabra. Es una palabra que designa un plural. Es el plural de la palabra Dios. Es decir, que la traducción más correcta, más exacta, más precisa de la palabra Elohim es la palabra dioses. De hecho, la palabra Elohim no es una palabra que aparezca solo para hablar en la Biblia del Dios eterno, de Jehová, del Dios creador. Es una palabra que también se utiliza cuando se mencionan muchos de los dioses falsos para asignar a otro tipo de criaturas que han sido adoradas en la antigüedad. Por ejemplo, cuando se habla de Dagón o se habla de Renfán, se habla del dios Renfán. La palabra que aparece ahí es Elohim, el Elohim Renfán, o los dioses Renfán, renfaitas. Digo esto para que entendamos que es una palabra muy genérica, pero que tiene una designación plural. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que solo en el hebreo, la palabra Elohim tiene una connotación directa plural, pero también se puede leer de manera singular. Es decir, es una palabra que se escribe como un plural, pero que dependiendo del contexto se lee como singular, o se pudiera leer. Esto algunos idiomas lo tienen. El idioma inglés yo sé que hay algunas palabras que la única manera de entender bien el significado es el contexto. Si no tenemos un contexto no podemos entender, por ejemplo, si la palabra fly se está refiriendo a volar o se está refiriendo a una mosca. A menos que el contexto ya nos damos cuenta, no se está refiriendo al verbo volar, sino se está refiriendo a una mosca que está molestando por ahí. Esta es una palabra más o menos de ese tipo, que causa ese tipo de problemática al interpretarse desde nuestra perspectiva humana o lingüística. Ahí está, Elohim. Si me pueden poner ahí abajo dioses, plural, poner ahí abajo plural y después dioses. De tal manera que otra posible lectura, ¿por qué no se tradujo dioses en el Salmo 91? Porque por el contexto nos estamos dando cuenta que viene hablando de Jehová. No obstante, otra posible lectura pudiera ser el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, castillo mío, mis dioses, en quien confiaré. Obviamente, hermano, puede sonar muy agresiva esa traducción. Así que mejor traduzcamos, no nos hagamos problema y mejor traduzcamos mi Dios, dándole peso a Jehová. Sin embargo, el Shaddai aparece con mayúscula o como un nombre propio. De hecho, la mayoría de las Biblias traducen omnipotente con O mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué traducen omnipotente? O las Biblias que traducen Shaddai, como la Biblia Jerusalén. ¿Por qué traducen Shaddai con S mayúscula? Porque en el idioma original se refiere al nombre propio, a un nombre propio de Dios que sabemos ahora que es el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 91 de Salmos aparece un solo Dios en dos expresiones: Jehová y Espíritu Santo. Si nosotros tomamos a Jehová y al Espíritu Santo como expresiones del único Dios, entonces pudiéramos traducir mis dioses, porque estamos hablando del Shaddai y estamos hablando de Jehová. No obstante, me sospecho que el principio que rigió para poner mi Dios fue el peso de la
poesía hebrea que se tenía que respetar. Entonces hay que relacionar a Jehová con el Altísimo y al Shaddai con Elohim. Espero no estarte confundiendo. Otro texto, hermano, que yo sé que lo conoces y que también pudiera tener otra lectura. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, donde el Señor invita a su pueblo a que le enseñe a sus hijos de generación en generación acerca de la ley moral. Pero antes de eso les dice, oye pues, estoy leyendo el versículo 3, oye pues, oh Israel, el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una vez más, la palabra que aparece ahí 2 veces como Dios es Elohim. Una palabra plural. Quiere decir que en el secreto de Dios ya nos dejó codificado que Dios es uno solo, pero que es plural. Tiene una manifestación plural. Toda la Biblia nos revela que su manifestación plural es trinitaria. Por eso otra posible lectura de este pasaje pudiera ser Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Y amarás a Jehová nuestros dioses de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esa palabra Elohim, hermano, nos cambia o nos debería cambiar el esquema, porque es una palabra plural, pero que también se puede leer como unidad. ¿Será posible que en el idioma exista una palabra que es plural, pero que también puede ser leída como unidad? Y si eso es posible, ¿por qué no en la manifestación de Dios? Génesis 1:26. Génesis 1:26. Bueno, antes de que vayas al 26, mira lo que dice el versículo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una vez más ahí la palabra es Elohim. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, el Shaddai, se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y sabes qué dice la palabra en Juan capítulo 1? Que el verbo era la luz de los hombres. Entonces, eso quiere decir que en el capítulo, versículos 1, 2 y 3 de Génesis, está el Dios Trino. Está el Dios Padre creando en el versículo 1. Está el Espíritu Santo moviéndose en el versículo 2. Y está el Verbo, quien después tomaría cuerpo en Cristo Jesús, manifestándose como luz. La Trinidad está en los primeros 3 versículos de la Biblia. Y al mismo tiempo es un solo Dios. Y esto, hermano, nos lo deja patente en el versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Sabes qué es lo increíble de este versículo, hermano, cuando lo estudias tú en los originales? Que habla en voz singular, pero usando un pronombre plural. Es decir, y dijo dioses. ¿Cómo? Lo más correcto no debería ser, y dijeron los dioses. No, y dijo dioses. Así dice el original. Por eso, hermano, es que los traductores chocan y dicen, a ver, o ponemos el artículo plural para designar que eran muchos, o ponemos el adjetivo singular, pero reducimos el plural a uno solo. Por eso las versiones dicen, dijo Dios, pero una traducción más directa es, dijo dioses.
no los dioses, porque el artículo los no aplica aquí, porque ellos no son de manera individual tres, son de manera unida. Tres. Por eso dijo, habla uno, pero su manifestación es trina. Yo sé que tu cabeza ya se está volviendo más loca de lo que ya estábamos. Pero este evangelio es locura para los que se pierden. Hermanos, si este evangelio fuera como hablarte de María, de la Guadalupana, hablarte de Zeus, hablarte de Buda, hablarte de Mahoma. Pero por eso este evangelio es locura para los que se pierden. Mira entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí sí, hermanos, los traductores no podían escapar, porque ahí sí la voz es plural, hagamos. Y dijo Dios, una sola voz, de un Dios trino, de un Dios plural, que con una voz como uno solo, hablan haciendo alusión a su Trinidad. Hagamos. Por eso el hombre es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Hagamos. Por eso el hombre es un ser moral. Tiene conciencia, sabe lo bueno y lo malo, aunque no esté de acuerdo con las leyes o aunque se inventen nuevas leyes. El hombre está hecho a la semejanza de Dios en su Trinidad, en su carácter, en sus valores. Hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando Dios? Consigo mismo. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una voz única entre Él mismo. Versículo 27, y creó Dios, otra vez, y creó dioses. No que creó dioses, me refiero a que está refiriéndose a que el Dios plural, que es uno, Él siendo plural de una manera unida, única, unificada, creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Bueno, yo no sé si hasta aquí te hace sentido o no, pero por si no te hace sentido, último versículo en el Antiguo Testamento, porque tenemos que cerrar con Cristo Jesús, porque hoy es la celebración de la mesa. ¿Estará la Trinidad en la Santa Cena? Génesis, capítulo 18. Mira, hermano, me puse a leer Génesis y encontré algunas cosas muy interesantes ahí, pero no hay tiempo ya de platicarte. Solo te platico una cosa que noté ahí, que si tú tienes tiempo, lee los primeros capítulos y te vas a encontrar con algo bien interesante, que Jehová no aparece hasta el capítulo 3. Jehová no aparece hasta el capítulo 3. Todo el capítulo 1 y 2 pareciera que es Dios en su pluralidad quien está actuando. Ya para el capítulo 3, una personalidad de Dios se manifiesta con Adán, el Padre. ¿Por qué? ¿Y por qué Jehová es el que va y le habla a Adán? Porque el Padre tenía que empezar a manifestarse. Y el Padre es el que confronta a Jehová. Y Jehová Dios habló a Adán. Y vas a encontrar esa expresión, Jehová Dios, me parece. Le habló a Adán, le habló a Adán, le habló a Adán. Porque ya era necesario que se empezara a manifestar la personalidad de Padre. Pero bueno, vamos al Génesis 18. Si no me voy a perder del tema. Génesis 18 dice, después, está hablando de Abraham, le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Recuerda lo que te acabo de decir, hasta el capítulo 3 de Génesis se empieza a manifestar Dios con el adjetivo o con el nombre de Jehová. De ahí Jehová va a ser el nombre que más veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento para la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque es la manifestación del Padre reprendiendo, disciplinando, corrigiendo y también mostrando el plan al pueblo. Se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. Por favor, vamos a leer bien. Por favor, sacude tu cabeza y démosle oportunidad a nuestro corazón de que pueda entender. Se le apareció Jehová
Y cuando empieza a describir la aparición de Jehová, dice, y 3 varones. Cuando se le aparece Jehová, se le aparecen 3 varones. Es Jehová, pero son 3 varones. Tal vez una interpretación simple es que era Jehová y 2 más. Pero sigue leyendo. La aparición es de Jehová. Y la aparición se muestra en 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿quién los vio? Abraham. Salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Sigue hablando en plural. Sigue manifestando que está recibiendo a los 3 varones. Y se postró en tierra. Ese postrarse es una expresión de adoración, de entrega, de reconocimiento. Y habló a los 3 varones y dijo, Señor. ¿Recuerdas que Señor es un atributo de Dios que habla de que Él está en lo más alto, está como el primero, el primero en lugar, posición, etcétera? Pues lo está reconociendo. Señor, un atributo divino. Pero le está hablando a los 3 o le está hablando a uno. O le está hablando a los 3 como si fueran uno. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y trae un bocado de pan para que sustentes tu corazón y después pasaréis. Y responde, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ellos dijeron, ellos, plural, pero responden a una voz muy parecido al hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Responden los 3 en una sola voz, haz así como has dicho. Y bueno, Abraham hizo de comer, le dice a Sara, y en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué no dice aquí, y ellos hablaron? Porque me parece, hermano, que Dios está manifestando en su Trinidad. Los 3 son Dios. Por eso Abraham adora a los 3, porque él entiende, de alguna manera se le revela que Dios es uno, pero es 3. Y por eso adora a los 3. Y les habla a los 3 y reconoce a los 3 como un solo Señor. Y los 3 responden, los 3 al unísono, los 3 con una sola voz. No obstante, llega un momento en que estos 3, que son uno, pero que cada uno tiene su función, su personalidad, sin dejar de ser Dios, hay uno de ellos entonces que habla, Jehová, porque es el que está en turno. Y entonces Jehová ahora sí habla, ya no son los 3 en una sola voz, sino es Jehová, el Padre. Y le dice, ¿por qué se ríe Sara? Entonces, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Déjame avanzar. Y él dijo, Dios no es así, sino que te has reído. Bueno, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Nuevamente Jehová habla, pero los 3 caminan. Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumentó más y más y el pecado de ellos se ha agravado, descenderé, yo quiero que notes esto, descenderé. No dice, estos 2 van a descender, dice, yo Jehová, que soy Dios, descenderé. Pon atención en eso. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Por favor, hermano, hay pasajes en la Biblia que hay que verlos con más atención. Abraham estaba aún. ¿Sabes por qué dice ese aún? Porque hubo una sorpresa. Los varones se movieron, pero Abraham siguió con Dios. Se movieron los varones hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham permaneció con Jehová y eso lo sorprendió. ¿Cómo es que Jehová iba a cumplir?
que iba a estar presente en la destrucción de Sodoma y Gomorra si se quedó con Abraham. Porque el Dios que le da sustancia a Jehová es la misma sustancia que le da subsistencia al Hijo y al Espíritu Santo. Y a través de esa sustancia eterna son uno. Así que Jehová fue con ellos en la sustancia eterna del Dios creador, del Dios eterno. Entonces se quedó Abraham platicando con Jehová todavía, mientras que los otros dos avanzaban como Dios. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma, y empezó a negociar con el Señor. Versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Versículo 1 del capítulo 19, pon atención, yo sé que ya me alargué, pero ponme atención. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Llegaron pues los dos ángeles. Pon atención aquí, hermano, esto es muy especial. Jehová habló con Abraham sobre una intercesión por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Abraham estuvo intercediendo, y si hay 50, Señor, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, intercediendo para la salvación. Y Jehová, que ya tenía decretado manifestar su ira con una plaga mortal contra Sodoma y Gomorra a causa de sus pecados, fue paciente en su ira y se puso a escuchar la intercesión de Abraham. Hermano, aquí hay mensaje de Dios. Hoy hay juicio contra el mundo. Hoy Sodoma y Gomorra ya no es una ciudad en el desierto de Israel. Hoy Sodoma y Gomorra es el mundo entero. Y esa iniquidad ha subido, hermano, hasta el Señor. Pero bendito sea el Señor, que todavía los hijos de Abraham estamos aquí en la tierra. Y los hijos de Abraham estamos intercediendo. La ira de Dios ya está levantada. La ira de Dios, porque ya vimos, la ira es un atributo de Dios para hacer juicio contra el mundo. Pero todavía los hijos de Abraham estamos intercediendo. Señor, acuérdate de mi primo, acuérdate de mi vecino, acuérdate de mi amigo, acuérdate de mi familiar, acuérdate de mi hermano en la fe, pero que está lejos de ti en estos momentos. Y Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, escucha nuestra intercesión. Y Dios no es que tenga tardanza, sino que se alarga su misericordia para que muchos se salven. Pero mientras que Jehová le mostró su plan, escucha, porque todo empezó con Jehová hablando y diciendo: ¿le ocultaré algo a mi amigo Abraham? Ese es el Padre que en el Antiguo Testamento nos dejó revelado, nos dejó mostrado su plan redentor. Ahí está el plan. El Padre se pasó 4000 años hablándole al mundo a través de las Escrituras. Hay un plan de salvación, hay un plan de redención. Cristo está escondido en las Escrituras. Él es el camino, la verdad, la vida, el precio, el rescate. El Padre mostrando el plan. Es el Padre con Abraham diciendo: voy a destruirlos, voy a hacerlos pedazos, a menos que se arrepientan de sus pecados. Pero mientras el Padre, llegó un momento en que el Padre dejó de hablar con Abraham y dijo: ya Abraham, ya hablé todo, ya te mostré el plan, ya negociamos, ya te dije que está bien. Los que acepten el plan, los que acepten la intercesión, los que acepten el sacrificio, esos se van a salvar. No todos, no todos. ¿Sabes dónde se paró Jehová de hablar? ¿Dónde el Padre dejó de negociar? Cuando llegó a 10. Cuando llegó a 10, sí fueron 10, sí. Cuando llegó a 10, dijo: que ya, no me pidas más. Porque Abraham, yo creo que se hubiera ido, bueno, uno, mi primo, mi sobrino Lot, pero lo frenó en 10. Y sabes tú, hermano, que los que estaban en la casa de Lot, ese es otro mensaje, eran cerca de 10 personas. Bueno, pero el punto es este: Abraham se va, Jehová desaparece. Abraham no baja a Sodoma. Jehová no desciende a Sodoma y Gomorra.
pero sí envía a los otros dos.